¿Qué hubiera pasado si Naruto se enamoraba de Kurotsuchi? Capítulo 1. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. También me apoyarías uniéndote como miembro del canal. Dicho eso, comencemos. El aire en la Academia Ninja de Konoha era pesado, cargado con el olor a polvo y la tensión de los exámenes Genin. Naruto Uzumaki no era el chico ruidoso que todos esperaban. Sus ojos azules, usualmente brillantes de travesura, esta vez conservaban una calma gélida y analítica. Mientras sus compañeros practicaban técnicas básicas de transformación, Naruto se encontraba en un rincón apartado del bosque de la aldea, concentrado en la humedad del ambiente. Cerró los ojos, sintiendo cómo su chakra, ese flujo cálido y turbulento que solía hervir en su interior, se comprimía y enfriaba bajo su voluntad, obligando al agua suspendida en el aire a cristalizarse. Con un suave chasquido, una pequeña estalactita de hielo puro se formó en la palma de su mano. No era solo control de chakra elemental. Era la herencia de un linaje olvidado que se había manifestado en él, una mutación que lo apartaba de cualquier estándar conocido. Su vida cambió drásticamente cuando, durante una misión diplomática fronteriza que se salió de control, se cruzó con Kurotsuchi. La nieta del tercer Tsuchikage estaba allí para supervisar un intercambio, pero una emboscada de ninjas renegados los obligó a colaborar. Naruto, protegiendo a la Kunoichi de Iwagakure, desplegó un muro de hielo tan denso que los kunais enemigos se hicieron añicos al impactar contra él. Kurotsuchi lo observó, no con el desprecio que otros le tenían en Konoha, sino con una curiosidad fascinante. Ella, acostumbrada a la rigidez y al orgullo de la roca, vio en Naruto una fuerza que no necesitaba gritar para imponerse. Durante esa breve batalla, mientras el vapor de sus respiraciones se mezclaba en el aire frío de la montaña, nació una conexión inexplicable. Naruto quedó cautivado por la tenacidad de Kurotsuchi, por la forma en que su cabello oscuro danzaba con el viento y por la determinación feroz en sus ojos. Las cartas comenzaron a viajar entre Konoha y la aldea de la roca. Lo que empezó como un intercambio de estrategias se convirtió rápidamente en un refugio emocional para ambos. Naruto encontró en la nieta del Tsuchikage a la única persona capaz de ver más allá del Jinchuriki, alguien que valoraba su singularidad elemental y su templanza. En cada encuentro secreto en las fronteras, el amor crecía, convirtiéndose en el pilar que sostenía la cordura de Naruto. No importaba cuán solitario fuera el camino del ninja o cuánta sospecha levantara su control del hielo en las sombras de la aldea, el pensamiento de Kurotsuchi era suficiente para mantenerlo centrado. Él sabía que, al final de todo, su destino no estaba en el reconocimiento de la aldea que lo temía, sino en los brazos de la mujer que, en medio del desierto de Iwagakure, había hecho brotar el hielo en su corazón. La tensión política comenzó a escalar. Los ancianos de Konoha, al enterarse de la creciente influencia del joven Uzumaki y su conexión con la futura líder de la roca, intentaron restringir sus movimientos. Naruto, consciente de que su poder de hielo lo hacía un activo militar demasiado valioso, empezó a ocultar su verdadero potencial, practicando en secreto bajo la luz de la luna. Cada jutsu de hielo que perfeccionaba era un paso más lejos de la doctrina de Konoha y un paso más cerca de la libertad junto a Kurotsuchi. Ella, por su parte, desafiaba las órdenes de su abuelo, preparando silenciosamente el terreno para una alianza que desafiaría las leyes del mundo ninja. Naruto sentía cómo el chakra de Kurama, lejos de ser una maldición, se armonizaba con su elemento y hielo, creando una energía densa y sobrecogedora que prometía cambiar el equilibrio de poder. El día de la verdad se acercaba, y él estaba más que listo para reclamar su propio camino, uno donde el hielo no sería un arma de guerra, sino la base de un nuevo mundo construido junto a la mujer que amaba, sin importar las guerras o las traiciones que tuvieran que enfrentar juntos. Las semanas transcurrieron bajo una atmósfera de secretismo absoluto. Mientras Konoha se sumía en sus preparativos para los próximos exámenes CH-Nin, Naruto vivía una vida dual. Durante el día, mantenía la fachada del estudiante mediocre, pero en las noches, su chakra se expandía en la oscuridad del bosque, dando forma a estructuras de hielo tan complejas que desafiaban cualquier explicación lógica. Su control era asombroso. Podía crear espejos de hielo que reflejaban no solo luz, sino la esencia misma del chakra, permitiéndole sentir las perturbaciones a su alrededor antes de que cualquier otro ninja pudiera detectarlas. Era una habilidad que, si fuera descubierta, lo convertiría en el objetivo prioritario de cualquier organización de inteligencia. Kurotsuchi, por su parte, demostraba ser más que una simple aliada. En sus encuentros furtivos, ella le revelaba técnicas de estilo tierra que, al ser combinadas con el frío extremo de Naruto, creaban un jutsu de contención casi imposible de romper la prisión de escarcha pétrea.
Naruto aprendió que su hielo podía solidificar la tierra de Kurotsuchi, convirtiéndola en un material más duro que el diamante. Pero más allá de los jutsus, su vínculo se fortalecía en las pequeñas conversaciones bajo las estrellas. Kurotsuchi le confesó la presión de cargar con el legado de Onoki, y Naruto le habló, por primera vez, de la soledad que representaba ser un contenedor sin nombre. En esos momentos, el hielo alrededor de Naruto dejaba de ser afilado para convertirse en una aura protectora que envolvía a ambos en una paz inusual. El tercer Tsuchikage empezó a sospechar que algo ocurría en la frontera, no solo por los reportes de actividad extraña de chakra, sino por el cambio repentino en el comportamiento de su nieta. Ella, que siempre había sido impaciente y agresiva, mostraba una calma inusitada. Naruto, consciente de que los ojos del mundo pronto se posarían sobre él, decidió que era momento de acelerar su crecimiento. No quería ser el peón de nadie. Utilizó su control del hielo para crear clones de escarcha, seres capaces de absorber impactos físicos y dispersarse en una neblina helada que dificultaba la visión del enemigo. Su entrenamiento se volvió brutal. La exigencia física era extrema, pero cada vez que el cansancio amenazaba con vencerlo, recordaba la promesa silenciosa de encontrarse con Kurotsuchi en el siguiente ciclo lunar. La situación alcanzó un punto crítico cuando un grupo de Anbu de Konoha fue enviado a patrullar las zonas donde Naruto solía ocultarse. Naruto tuvo que recurrir a una táctica desesperada: envolver una sección entera del bosque en un domo de hielo translúcido, creando un laberinto de espejos que confundía los sentidos de los Anbu. Mientras los ninjas de la hoja buscaban una salida, Naruto se desplazaba por el domo como un espectro, observando sus movimientos sin ser detectado. Sabía que no podría mantener esa farsa para siempre. El equilibrio entre Konoha y la roca estaba pendiendo de un hilo, y él estaba en el centro de la ruptura. Con el corazón latiendo con fuerza, envió un halcón mensajero a Iwagakure, una señal de que el tiempo de las sombras estaba terminando y que, muy pronto, tendrían que enfrentar juntos el destino que habían elegido. La tensión en la frontera alcanzó un punto de ebullición cuando los Anbu de Konoha, incapaces de romper el domo de hielo, comenzaron a utilizar técnicas de fuego de alto rango para derretir la estructura. El calor intenso hizo que el aire dentro del laberinto se volviera sofocante, pero para Naruto, eso era precisamente lo que necesitaba. Mientras los ninjas de la hoja concentraban su chakra para destruir las paredes, Naruto utilizó el agua de condensación resultante del deshielo para crear cientos de agujas de hielo ultra afiladas que flotaban en el ambiente, invisibles bajo la espesa niebla. Con un movimiento seco de sus dedos, las lanzó simultáneamente. Los Anbu no tuvieron oportunidad. Fueron inmovilizados al instante, sus puntos de presión sellados por el frío intenso que bloqueaba el flujo de chakra sin causar heridas mortales. Naruto se mantuvo en las sombras, observando su obra con una frialdad que asustaría a cualquiera que lo conociera por su fachada habitual. Al otro lado de la frontera, Kurotsuchi sintió la descarga de energía. Su abuelo, Onoki, había convocado una reunión de emergencia para discutir el extraño fenómeno climático que estaba afectando la zona de amortiguamiento entre el país del fuego y el país de la tierra. Ella sabía exactamente qué era el despertar del hielo de Naruto. Con una excusa preparada sobre investigar los disturbios, Kurotsuchi logró obtener permiso para liderar una unidad de reconocimiento. Su verdadero objetivo no era la observación, sino la protección. Sabía que después de lo ocurrido con los Anbu, Konoha no se quedaría de brazos cruzados. La aldea buscaría al responsable y, si descubrían la identidad de Naruto, lo encerrarían para siempre o lo convertirían en un arma viviente bajo vigilancia extrema. El reencuentro ocurrió en el corazón del bosque, donde la tierra estaba cubierta por una capa inusual de escarcha. Naruto estaba agotado, su reserva de chakra fluctuando peligrosamente debido al esfuerzo de controlar un área tan extensa. Cuando Kurotsuchi apareció entre los árboles, la rigidez en los hombros de Naruto desapareció. Ella no perdió tiempo. Se acercó, inspeccionando el área con mirada experta, y bloqueó el rastro de chakra de Naruto con una técnica de ocultación de tierra que mezcló con las partículas de hielo del entorno. Si te encuentran aquí, Naruto, serás historia, susurró ella, acercándose lo suficiente para que él pudiera sentir la calidez de su aliento, un contraste absoluto con el frío que aún emanaba de su piel. En ese momento de vulnerabilidad, Naruto tomó la mano de Kurotsuchi. No fue una muestra de afecto pasajero, sino una declaración. Él le explicó, con una voz cargada de determinación, que ya no podía seguir fingiendo ser el idiota de la academia mientras su poder crecía más allá de lo que Konoha podía controlar.
Kurotsuchi, por primera vez, vio el miedo en los ojos de Naruto, no por su propia seguridad, sino por la posibilidad de ser separado de ella. Ella apretó su mano, sellando un pacto silencioso. No serás un arma para ellos, prometió ella, trazando una línea en la tierra con su kunai. Si Konoha no puede aceptarte por lo que eres, si el mundo ninja teme a la magnitud de tu don, entonces el mundo ninja tendrá que aprender a respetar lo que podemos construir juntos. En ese bosque, rodeados por el hielo que Naruto había creado, ambos dejaron atrás cualquier lealtad ciega hacia sus aldeas. La fractura era definitiva a partir de ese día, el destino de Naruto Uzumaki ya no estaba escrito en los pergaminos de Konoha, sino en la promesa que compartía con la Kunoichi de la Roca. La noticia de la desaparición de los Anbu en la frontera causó un revuelo sin precedentes en la torre del Hokage. Danzo Shimura, desde las profundidades de raíz, sospechaba que el poder desplegado no era una coincidencia, sino una anomalía que debía ser extirpada o controlada. Naruto, sintiendo la mirada invisible de los espías de la aldea sobre su nuca, comprendió que el tiempo de actuar desde las sombras había terminado. Su vida en Konoha se había vuelto una jaula de cristal hermosa por fuera, pero asfixiante por dentro. Sabía que cada movimiento en falso atraería a los cazadores de Anbu, por lo que comenzó a planificar su salida definitiva. No planeaba huir como un criminal, sino retirarse con la fuerza suficiente para que nadie se atreviera a seguir sus pasos. Mientras tanto, en Iwagakure, Kurotsuchi enfrentaba sus propias batallas. Su abuelo, Onoki, la observaba con ojos sospechosos, sintiendo que algo en el aura de su nieta había cambiado. La joven Kunoichi se había vuelto extremadamente eficiente en sus misiones, pero su lealtad parecía estar dividida. Ella sabía que el momento de la verdad se acercaba. El tercer Tsuchikage pronto notaría que el extraño estilo de hielo que aparecía en las fronteras de la roca tenía una firma de chakra que se entrelazaba peligrosamente con el de ella. Kurotsuchi comenzó a recopilar pergaminos sobre técnicas de sellado y ocultación, preparando un escondite en las profundidades de las montañas donde Naruto y ella podrían entrenar sin ser detectados por el ojo de los Kages. Naruto, utilizando sus clones de escarcha, comenzó a crear señuelos por toda la periferia de Konoha, atrayendo a los escuadrones de búsqueda hacia direcciones erróneas. El esfuerzo físico era agotador. Cada clon requería una porción del chakra de Kurama, lo cual provocaba que el zorro se agitara en su interior, rugiendo contra la voluntad de su huésped. Sin embargo, Naruto había aprendido a canalizar esa furia en un flujo helado, silenciando al demonio con el rigor absoluto de su elemento. Era un equilibrio precario. Sentía la presión en sus meridianos de chakra, pero la imagen de Kurotsuchi, esperándolo en el punto de encuentro acordado cerca del paso del trueno, era el motor que lo mantenía en pie. La noche elegida para su deserción llegó con una tormenta eléctrica que ocultaba cualquier rastro. Naruto se despidió de su pequeña habitación sin mirar atrás, dejando solo un rastro de escarcha en el alféizar de la ventana como despedida silenciosa. Al salir de los límites de la aldea, no sintió el peso de la traición, sino una liberación electrizante. Se movía entre los árboles con una velocidad antinatural, su cuerpo adaptándose al terreno frío y húmedo. Sabía que los sensores de Konoha lo detectarían tarde o temprano, pero para cuando lo hicieran, él ya estaría a millas de distancia, cruzando la línea que lo separaba de su nueva vida. Kurotsuchi lo esperaba cerca de un afloramiento rocoso, su silueta recortada contra el cielo oscuro, y en cuanto sus miradas se cruzaron, Naruto supo que, a pesar de los peligros que aguardaban, había tomado la decisión correcta. No era un renegado. Era un hombre libre que finalmente corría hacia su destino. El viaje a través de los territorios neutrales fue una prueba de resistencia extrema. Naruto y Kurotsuchi se desplazaban con una sincronía asombrosa. Él utilizaba su elemento hielo para crear puentes temporales sobre gargantas profundas y senderos que se sellaban tras sus pasos, borrando cualquier rastro de su huella física o de chakra. Ella, por su parte, utilizaba su conocimiento del terreno para guiar a Naruto a través de los puntos ciegos de las patrullas fronterizas de todas las naciones. No hablaban mucho. El peligro latente requería una concentración absoluta, pero el simple hecho de caminar uno al lado del otro, con las manos rozándose ocasionalmente en la oscuridad, era un alivio inmenso después de años de fingir ante sus respectivas aldeas. Llegaron a un complejo antiguo, una reliquia tallada en el corazón de una de las montañas más altas cerca de Iwagakure, un lugar que la propia historia ninja había olvidado. Era el sitio donde los primeros usuarios de elementos combinados de la roca habían experimentado antes de que el mundo se dividiera por fronteras artificiales.
Kurotsuchi había investigado este lugar durante meses, sabiendo que algún día lo necesitaría. Al entrar, las paredes de piedra respondieron a su chakra, revelando salas amplias y sistemas de ventilación naturales que mantenían el aire fresco. Para Naruto, el lugar era un paraíso. La humedad constante de la roca le permitía expandir su control del hielo a niveles que nunca antes había intentado. Aquí, no había sensores, ni Anbu, ni aldeanos que lo miraran con desprecio. Mientras se establecían, el entrenamiento pasó a ser su única prioridad. Naruto necesitaba aprender a estabilizar el poder de Kurama dentro de su nueva naturaleza elemental. El zorro, intrigado por esta nueva forma de control, cooperaba a regañadientes, permitiendo que su chakra rojo se enfriara hasta convertirse en un hielo de color escarlata, denso y extremadamente destructivo. Kurotsuchi le enseñaba la dureza de la tierra, forzándolo a integrar la estabilidad del elemento tierra con la maleabilidad del hielo. Practicaban día y noche. Naruto creaba estructuras de hielo que Kurotsuchi intentaba romper con sus jutsus de lava y tierra, una danza de combate que refinaba sus instintos a niveles de Kage. Sin embargo, el mundo exterior no se había quedado quieto. Los líderes de las grandes aldeas empezaron a notar que el aura de los Jinchurikis estaba cambiando. El tercer Tsuchikage finalmente comprendió la verdad tras las ausencias frecuentes de su nieta. La decepción y la preocupación se mezclaban en su anciano rostro, pero también una chispa de comprensión. Sabía que si Konoha descubría que Naruto estaba en su territorio, la guerra sería inevitable. Kurotsuchi sabía que el tiempo de vivir escondidos era limitado. Cuando nos encuentren, Naruto, le dijo una noche mientras observaban la tormenta desde la entrada de su refugio, no seremos simples fugitivos. Seremos una fuerza que ni la roca ni la hoja podrán ignorar. Naruto asintió, su mirada fija en el horizonte, consciente de que su idilio en las montañas era apenas el preludio de un conflicto que definiría la historia de su mundo. Él estaba listo para proteger lo que habían construido, incluso si eso significaba enfrentar a los Kages que una vez fueron sus ídolos. La paz en las montañas fue interrumpida no por un ejército, sino por un grupo selecto de rastreadores, los cazadores Anbu de Konoha, liderados por un operativo de la división de inteligencia que había seguido el rastro de la huella de chakra residual que Naruto no pudo purgar completamente al cruzar el paso del trueno. Eran solo 5, pero su sigilo era absoluto. Se infiltraron en el sistema de cuevas, aprovechando las mismas corrientes de aire que Naruto usaba para ventilar el refugio. Kurotsuchi fue la primera en sentir la perturbación en el flujo de la tierra, una vibración sutil que le advirtió que el perímetro exterior había sido violado. Ella y Naruto se miraron, y sin necesidad de palabras, se colocaron en posición de combate. El enfrentamiento fue brutal y silencioso. Los Anbu intentaron utilizar sellos de supresión para inmovilizar a Naruto, pero el joven Uzumaki ya no era el mismo chico que dependía de la suerte. Con un gesto de su mano, Naruto hizo que las paredes de la cueva exhalaran un aliento gélido instantáneo, convirtiendo el aire en agujas de escarcha que obligaron a los atacantes a revelar sus posiciones. Kurotsuchi aprovechó la distracción para lanzar un jutsu de estilo tierra lanzas de roca, que emergiendo del suelo, forzó a los invasores a retroceder hacia la cámara central, donde Naruto los esperaba con un despliegue de poder que dejó a los Anbu atónitos. Naruto no usó el chakra de Kurama de forma bruta. En su lugar, combinó su elemento hielo con la técnica de control de presión. Creó una cúpula de aire comprimido y extremadamente frío que drenaba el calor de los cuerpos de los invasores, dejándolos en un estado de sopor inducido por el frío en cuestión de segundos. No los mató. Sabía que eliminar a los Anbu de Konoha atraería a fuerzas mucho mayores. En su lugar, los desarmó y utilizó sus propias máscaras para sellar sus jutsus, dejándolos atrapados en una estructura de hielo de alta densidad que solo podría ser abierta con una combinación de chakra de tierra y fuego, algo que llevaría horas de trabajo para cualquier equipo de rescate. Tras el combate, el refugio se sintió mucho más pequeño. La realidad se impuso con brutalidad. Konoha no los dejaría ir, y la seguridad de las montañas de la roca era una ilusión. Kurotsuchi observó a los Anbu derrotados y luego a Naruto, cuya respiración era pausada, casi mecánica. Esto fue solo una patrulla de tanteo, dijo ella con voz tensa. La próxima vez vendrán con un batallón o con operativos de rango S. Naruto asintió, limpiándose una gota de sudor frío de la frente. Sabía que la escalada era inevitable. Juntos, bajo la luz de las antorchas de la cueva, tomaron una decisión: no esperarían a ser cazados. Si el destino los obligaba a luchar, ellos elegirían el campo de batalla.
Comenzaron a trazar un plan para expandir su dominio sobre el terreno, convirtiendo las montañas no en un escondite, sino en una fortaleza que desafiaría a cualquier nación que intentara reclamar lo que Naruto ahora consideraba suyo: su libertad y el futuro junto a Kurotsuchi. La derrota de los Anbu de Konoha no pasó desapercibida, pero tampoco trajo consigo un ataque inmediato. Naruto y Kurotsuchi entendieron que su pequeña victoria les había comprado un tiempo precioso, un margen de maniobra que utilizaron para transformar la montaña en una red de trampas letales. Naruto comenzó a expandir sus perímetros, utilizando su elemento hielo para crear venas subterráneas de agua helada que, al ser activadas por el chakra de Kurotsuchi, podían colapsar túneles enteros o erigir muros impenetrables en cuestión de segundos. Se movían como una unidad perfecta. La intuición de la Kunoichi sobre las estructuras geológicas se fusionaba con la capacidad de Naruto para manipular el estado de la materia. El entrenamiento se volvió más intenso, casi maníaco. Kurotsuchi sabía que el tercer Tsuchikage terminaría enviando a los cuerpos de explosión o incluso a los guardianes de la piedra si la situación escalaba. Por ello, forzó a Naruto a desarrollar un jutsu combinado definitivo. Trabajaron en lo que llamaron el manto del invierno pétreo, una armadura de hielo reforzada con minerales de la tierra que aumentaba la resistencia física de Naruto a niveles inhumanos, permitiéndole absorber impactos que normalmente romperían sus huesos. A cambio, Naruto aprendió a inyectar frío en el jutsu de lava de Kurotsuchi, creando una lava gélida que, al contacto, no solo quemaba, sino que petrificaba el sistema circulatorio del objetivo al instante. Durante las noches, lejos del fragor de las pruebas técnicas, la vulnerabilidad de Naruto salía a la luz. La carga de tener a una de las aldeas más poderosas buscándolo y la responsabilidad de proteger a Kurotsuchi de las represalias de su propio abuelo comenzaban a pesarle. Ella, a menudo, lo encontraba mirando hacia el horizonte en dirección a Konoha, no con nostalgia, sino con un análisis frío. ¿Crees que lo lograrán?, preguntaba él, refiriéndose a las unidades de rastreo. Kurotsuchi se acercaba por detrás, rodeando su cintura con firmeza. Si intentan entrar, se encontrarán con una tumba de hielo de la que no podrán salir. Ya no eres el niño de la aldea, Naruto. Eres mi igual, y juntos, somos un desastre natural que ellos no pueden controlar. La tensión se intensificó cuando un informante de la Roca envió un mensaje cifrado a través de un halcón mensajero. Konoha y la Roca habían formado una coalición secreta temporal con el único propósito de capturar a la anomalía del hielo y a la traidora de Iwagakure. La noticia, lejos de aterrorizarlos, consolidó su alianza. Naruto comprendió que ya no quedaba espacio para la diplomacia ni para la huida. La montaña se convertiría en su campo de pruebas. Con la determinación de proteger su amor y su libertad, Naruto comenzó a cristalizar los lagos subterráneos de la montaña, creando un arsenal de armas de hielo que brillaban en la oscuridad como diamantes afilados. La guerra no la habían buscado ellos, pero, tal como Kurotsuchi le había prometido, estarían preparados para terminarla en sus propios términos. El amanecer trajo consigo un silencio antinatural que se extendió por las laderas de la montaña. Kurotsuchi, apostada en un puesto de observación camuflado por una ilusión de roca, divisó las primeras siluetas, un escuadrón mixto de la hoja y la roca. No eran genin, ni tampoco los operativos estándar. Eran equipos de élite, especialistas en rastreo y neutralización de objetivos de alto riesgo. La coalición, nacida de la desconfianza mutua hacia la fuerza que Naruto y Kurotsuchi representaban, se movía con una precisión que delataba el uso de sensores avanzados. Naruto sintió el flujo de chakra hostil acercándose. Era una marea de energía que presionaba contra la barrera de hielo que él había levantado en la entrada principal del complejo. Naruto respiró profundamente, canalizando el frío de su núcleo hacia las venas de hielo que se extendían bajo la tierra como una red neural. «Están aquí, Kurotsuchi», murmuró, sus ojos azules brillando con una luz glacial. Ella asintió, su rostro adquiriendo esa expresión de determinación implacable que tanto lo atraía. La batalla comenzó sin palabras. La entrada del refugio se selló con una pared de hielo reforzada con piedra, pero los atacantes respondieron con técnicas de perforación combinadas. Explosiones de fuego y tierra sacudieron los cimientos de la montaña, intentando desmoronar su santuario. Naruto no se quedó a la defensiva. Extendió su mano, y el suelo frente a las líneas enemigas se transformó en un terreno inestable y resbaladizo, una trampa de escarcha que hizo caer a los primeros grupos en una red de estalagmitas afiladas. El caos se apoderó de las filas atacantes cuando vieron que el entorno mismo los combatía. Kurotsuchi emergió de las sombras del flanco, ejecutando su jutsu de lava con una precisión devastadora.
La lava caliente se mezclaba con el hielo de Naruto, creando una nube de vapor corrosivo que cegaba y quemaba a los intrusos, impidiéndoles coordinar cualquier ataque conjunto. Naruto se movía entre el humo como un fantasma de invierno, sus clones de escarcha actuando como señuelos que recibían ataques directos, solo para desintegrarse y liberar un aire tan frío que entumecía los pulmones de quienes intentaban respirar cerca. La sinergia entre ambos era letal. Cada movimiento de ella creaba la apertura, y cada golpe de él cerraba la posibilidad de escape. Sin embargo, el número de enemigos seguía siendo abrumador. Un destacamento de la roca, liderado por un capitán que conocía perfectamente la geografía de la montaña, comenzó a rodear el complejo por una cresta superior. Naruto supo que si lograban una posición elevada, podrían usar técnicas de presión para colapsar la cueva sobre ellos. «Ve por ellos, Naruto», ordenó Kurotsuchi mientras repelía a un segundo equipo con una pared de roca sólida. «Yo mantendré el frente aquí». Naruto no dudó. Impulsándose con un estallido de energía gélida, se lanzó hacia la cresta, dejando un rastro de escarcha en el aire. Sabía que esta no era solo una escaramuza. Era la prueba de fuego de su alianza. Mientras ascendía, su mente estaba clara: ni la hoja ni la roca tendrían este lugar, porque aquí era donde su historia, y su amor, apenas comenzaban a tomar una forma inquebrantable. Naruto alcanzó la cresta con una velocidad que desafiaba la gravedad, su cuerpo envuelto en una fina capa de escarcha que le otorgaba una tracción perfecta sobre la roca vertical. Abajo, el fragor de la batalla entre Kurotsuchi y la coalición resonaba como el rugido de una bestia herida. Al llegar a la cima, se encontró con 3 ninjas de élite de Iwagakure. No hubo diálogos ni advertencias. Ellos ya habían desplegado pergaminos de sellado masivo. La intención era clara: aislar el chakra de Naruto, separarlo de su conexión con el hielo y, presumiblemente, extraer al zorro de su interior. Naruto no permitió que terminaran de desenrollar el pergamino. Con un movimiento expansivo de sus brazos, no solo congeló el agua presente en la atmósfera, sino que extrajo la humedad residual de la piedra misma. La roca bajo los pies de los enemigos comenzó a fracturarse, no por fuerza bruta, sino por la expansión del hielo penetrando en las grietas. Cuando el suelo cedió, Naruto lanzó una andanada de agujas de escarcha absoluta. Los ninjas, atrapados en la inestabilidad de la cresta, fueron incapaces de esquivar. Sus armaduras se hicieron añicos al impactar contra el frío extremo, dejándolos inmovilizados, no por cuerdas, sino por una capa de hielo que se fundió con sus propias túnicas, convirtiéndolos en estatuas inertes en cuestión de segundos. Sin embargo, el éxito fue breve. Una ráfaga de viento cargada de sellos explosivos detonó a pocos metros de él, lanzándolo hacia atrás. Un nuevo escuadrón de la hoja había subido por la cara norte. Naruto se recuperó en el aire, haciendo girar su chakra para crear un escudo de hielo en forma de cúpula que lo protegió del impacto. El zorro, Kurama, finalmente se manifestó con una voz profunda en su cabeza. «Si quieres sobrevivir a esto, mocoso, no puedes contenerte. Úsame». Naruto, con la mente clara y enfocada en la figura de Kurotsuchi abajo, asintió internamente. Por primera vez, permitió que el chakra rojo se filtrara, pero en lugar de dejar que lo consumiera, lo obligó a pasar por su núcleo de hielo. El resultado fue aterrador. El aura de Naruto pasó de un rojo incandescente a un púrpura helado, una energía que hacía que el aire mismo se quebrara. Descendió de la montaña no como un ninja, sino como una fuerza de la naturaleza. Cada paso que daba sobre la ladera dejaba una huella de hielo oscuro. Al aterrizar junto a Kurotsuchi, que estaba agotada tras contener la embestida inicial, Naruto se colocó frente a ella. Ella lo miró, sorprendida por el cambio en su presencia, pero sus ojos reflejaron un orgullo feroz al ver la potencia que él desataba. Naruto extendió sus manos y, con un rugido silencioso, desató una tormenta de ventisca que cubrió todo el valle frente a ellos. Los ninjas enemigos, al verse envueltos en un frío que parecía devorar su misma alma, comenzaron a retroceder aterrorizados. La coalición, formada por orgullo y desconfianza, comenzó a desmoronarse ante la demostración de un poder que ninguna de las dos naciones jamás había imaginado posible. La batalla por la montaña no había terminado, pero la ventaja había cambiado de manos definitivamente. La tormenta de ventisca que Naruto había invocado no era un fenómeno natural, sino una extensión de su propia voluntad, una barrera que separaba la realidad del campo de batalla de la desesperación de los atacantes. Los ninjas de la coalición, acostumbrados a enfrentarse a jutsus de fuego o tierra, no tenían defensa alguna ante un frío que, literalmente, succionaba la energía de sus cuerpos.
El capitán de la unidad de la hoja, un hombre curtido en 1000 batallas, fue el primero en notar que sus dedos comenzaban a entumecerse al punto de perder la sensibilidad. Miró hacia arriba y vio a Naruto, cuya figura estaba envuelta en un aura de escarcha oscura, un guardián implacable de la montaña que no mostraba rastro alguno de la compasión que solía caracterizar al Jinchuriki de Konoha. Kurotsuchi, aprovechando la confusión, se movió con una destreza mortal. Con el terreno convertido en un cristal resbaladizo, ella dominaba el movimiento, sus botas de ninja adaptadas para encontrar agarre donde no lo había. Golpeó las líneas enemigas con una serie de patadas cargadas de chakra de tierra, derribando a los especialistas en sensores antes de que pudieran siquiera emitir una señal de retirada. Retirada. No podemos mantener la posición. Gritó alguien desde las filas de la roca. La voz, cargada de pánico, fue la sentencia final para la coalición. Los ninjas, viendo a sus compañeros inmovilizados en estatuas de hielo y sintiendo cómo su propio chakra se congelaba en sus venas, rompieron filas y comenzaron a descender de la montaña en una huida desordenada. Naruto no los persiguió. Dejó caer sus brazos, y la inmensa tormenta se disipó tan rápido como había aparecido, dejando solo una capa de nieve virgen que cubría los restos de la batalla. El silencio regresó, pero era un silencio diferente, uno marcado por el respeto y el miedo que ahora infundían sus nombres. Kurotsuchi se acercó a él, su ropa manchada de tierra y sudor, pero con una sonrisa de triunfo radiante. Se detuvo frente a él y, sin decirle una palabra, le quitó la máscara de escarcha que cubría parcialmente su rostro. Naruto, todavía con los ojos brillando con el residuo del poder del zorro, se calmó instantáneamente al contacto con ella. El calor de su tacto era el ancla que evitaba que él se perdiera en el vacío de su propio poder. Se han ido, susurró ella, mirando cómo los últimos rastros de los escuadrones desaparecían en la distancia. Pero esto solo significa que la noticia llegará a los Kages en cuestión de horas. La guerra ya no está en nuestra puerta, Naruto. La guerra está ahora en sus consejos. Naruto asintió, mirando sus manos que, incluso en la calma, mantenían una temperatura gélida. Habían ganado esta ronda, pero ambos sabían que la escala del conflicto estaba por cambiar drásticamente. Mientras regresaban al refugio en las profundidades de la montaña, comenzaron a planear su siguiente movimiento. Ya no eran dos jóvenes huyendo de su pasado. Eran una pareja que controlaba un territorio que ahora se alzaba como una tercera potencia, un lugar donde el hielo y la tierra dictarían sus propias leyes. La montaña se convertiría en un santuario, y ellos, en sus indiscutibles soberanos. La noticia de la derrota de la coalición corrió como pólvora a través de las redes de espionaje de las 5 grandes naciones. En la oficina del tercer Tsuchikage, Onoki golpeaba su escritorio con frustración. No solo había perdido a algunos de sus mejores hombres, sino que la evidencia de la colaboración entre su nieta y el Jinchuriki de Konoha era ahora irrefutable. En Konoha, la situación era aún más volátil. El consejo exigía la movilización de un batallón completo para borrar la montaña del mapa, mientras que Tsunade, ahora al mando tras los eventos de la crisis, intentaba desesperadamente comprender cómo un chico al que ella consideraba su responsabilidad había desarrollado un poder capaz de humillar a sus fuerzas especiales. Naruto y Kurotsuchi, conscientes de que el mundo estaba volcando sus ojos hacia ellos, utilizaron este tiempo de calma tensa para consolidar su dominio sobre el terreno. Naruto descubrió que el núcleo de la montaña estaba formado por una veta de cristal natural que reaccionaba al contacto con su chakra, permitiéndole erigir defensas pasivas que rodeaban todo el perímetro con una cúpula de baja temperatura, indetectable para los sensores comunes pero letal para cualquiera que intentara atravesar la barrera sin su consentimiento. Kurotsuchi, usando su conocimiento en arquitectura estratégica, trazó mapas de túneles secretos que conectaban el refugio con los valles ocultos de la frontera, creando una red de rutas de escape y ataque que los convertía en dueños absolutos de la geografía regional. Durante una noche despejada, sentados en el borde de un precipicio que dominaba el valle, la conversación derivó hacia el futuro. No podemos quedarnos aquí para siempre, reflexionó Kurotsuchi, mientras observaba cómo las estrellas se reflejaban en la vasta extensión de hielo que Naruto había extendido sobre la meseta inferior. Tarde o temprano, vendrán con el poder de los Kages en persona. Naruto, que había estado esculpiendo una pequeña figura de hielo que representaba a ambos, dejó de moverse y miró a la mujer que había dado sentido a su vida fuera de las rejas de Konoha. Entonces no esperaremos a que vengan, respondió con una firmeza que hizo que el aire a su alrededor vibrara ligeramente.
Si quieren esta montaña, si quieren mi poder, aprenderán que no se trata de una captura, sino de una negociación donde nosotros ponemos las condiciones. Esa misma noche, comenzaron a redactar un mensaje. No era una rendición, sino un ultimátum. Naruto utilizó un pergamino de sellado antiguo, infundiéndolo con una pequeña parte de su chakra para que solo pudiera ser abierto por alguien con una cantidad masiva de energía, asegurando que llegaría directamente a las manos de los Kages. El mensaje era simple, una invitación a la montaña, no como una zona de guerra, sino como un territorio neutral bajo su soberanía. Sabían que el riesgo era absoluto, que la invitación podría ser tomada como un insulto a la autoridad de los líderes ninja, pero estaban dispuestos a asumir las consecuencias. La montaña, con su hielo eterno y su piedra inquebrantable, sería el escenario donde el viejo orden ninja moriría, o donde ellos mismos serían forzados a convertirse en los nuevos arquitectos de una era donde las naciones ya no podrían jugar con la vida de sus Jinchurikis. El mensaje enviado por Naruto y Kurotsuchi fue más que una carta. Fue una perturbación física que recorrió las fronteras. El pergamino, imbuido con una firma de chakra que oscilaba entre el frío glacial de Naruto y la estabilidad sólida de la tierra de Kurotsuchi, llegó a manos de los mensajeros de las 5 naciones. La respuesta no se hizo esperar, pero no fue una movilización militar, sino una invitación a una cumbre en territorio neutral, un lugar que ni Konoha ni Iwagakure podían reclamar con autoridad directa. Naruto y Kurotsuchi entendieron que habían logrado lo imposible, obligar a los Kages a reconocer su existencia como una entidad política, no solo como fugitivos. La preparación para este encuentro transformó su refugio. Naruto dedicó días enteros a esculpir una gran sala de audiencias dentro del corazón de la montaña. Sus paredes, pulidas hasta el punto de parecer espejos de obsidiana blanca, irradiaban un frío constante que mantenía a cualquier visitante en un estado de alerta absoluta. Kurotsuchi supervisó la seguridad, instalando sellos de contención que ella misma había diseñado para asegurar que, si alguna de las delegaciones intentaba un movimiento hostil, la montaña entera se convertiría en una trampa de la cual nadie saldría vivo. Era un juego de poder de alto riesgo. Un solo error significaría la destrucción mutua. La noche anterior a la llegada de los líderes, el ambiente en el refugio era de una tensión eléctrica. Naruto se encontraba meditando cerca del núcleo de hielo de la montaña, sintiendo cómo el chakra de la tierra y el suyo propio se fundían en un flujo constante. Kurotsuchi se acercó, sus pasos resonando suavemente sobre el hielo cristalino. Sabía que la presión de ser observados por los hombres más poderosos del mundo era inmensa. Se colocó frente a él y le tomó el rostro con ambas manos. «No eres el chico al que encerraron en la aldea», dijo ella con una voz firme que cortó el aire gélido. «Eres el hombre que me enseñó que la fuerza no se define por la aceptación de los demás, sino por la voluntad de proteger lo que hemos construido». Naruto abrió los ojos, sus irises azules brillando con la intensidad de un glaciar bajo el sol. Ellos vendrán buscando un arma, Kurotsuchi, pero encontrarán a alguien que ya no les pertenece. Juntos, sellaron el pacto final de su alianza. No buscaban una guerra, pero estaban preparados para ella. La montaña, con su silencio milenario y su poder latente, se convirtió en el escenario de una nueva era. Sabían que, al día siguiente, se enfrentarían a los hombres que habían intentado destruir su felicidad, y por primera vez en sus vidas, no sentían miedo. La montaña era su hogar, el hielo era su escudo y su amor, la fuerza que los mantendría invulnerables ante cualquier intento de ruptura. La cumbre no sería solo un diálogo. Sería el momento en que el mundo ninja entendería que el juego había cambiado para siempre. Fin del capítulo. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. También me apoyarías uniéndote como miembro del canal. El link del creador de la historia estará en la descripción. Dicho eso, nos vemos en la siguiente teoría. Bye.